Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, en estas horas mucho tiene que ver toda la cuestión económica y social de la Argentina con esta reunión de la mesa política del gobierno. En la primera reunión justamente de estas últimas horas plantearon que van a defender el proyecto con uñas y dientes. Concretamente, La Libertad Avanza difundió la primera imagen fotográfica de la nueva estructura justamente del grupo que acompaña al mandatario argentino, entre ellos Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Francos, Karina Milei, Martín Menem, Adorni y por supuesto encabezando esta reunión el mandatario argentino en horas realmente de mucha confusión, de muchas dudas justamente en lo que respecta a los temas económicos y financieros de la Argentina. Por eso hemos convocado a un especialista en la materia, el doctor justamente Aldo Abraham, un hombre que viene trabajando en la Universidad del SEMA, en la Fundación Libertad y Progreso en la República Argentina, conocedor realmente muy puntual de todos los temas económicos del país. ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto saludarte. Muy bien, un gusto para mí estar charlando Igualmente, contigo. tanto tiempo que no hablábamos, Aldo, así que bueno, estamos en un momento oportuno, ideal, cuando realmente está bastante caldeado el tema económico en la Argentina en estas horas, ¿no? Sí, es lógico que así sea, que los mercados hayan reaccionado mal al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires Sí. el domingo, ¿no? Porque evidentemente lo primero que uno lee en esos números es que hay una alta proporción de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que han votado como alternativa a este gobierno, no a otros que propongan seguir en este rumbo de forma distinta, que había algunas boletas que así lo proponían sus candidatos, no Sí. sin ser del oficialismo, sino justamente a una lista del PJ que representa, dado el candidato, quién es su gobernador, casi una opción por la vuelta al pasado, ¿no? Ajá. Esa es la primera lectura y evidentemente no, no debe haber muchos argentinos ni extranjeros que quieran invertir en un país que piensa volver a las políticas que tuvimos en las últimas décadas, que nos llevaron una tendencia al empobrecimiento y de ir de crisis en crisis, que realmente, la verdad, creo que muchos no queremos que vivan tampoco nuestros hijos hacia adelante, ¿no? Seguro, Más seguro. adelante, pero que son las inversiones. Y para venir a confirmar este hecho, bueno, resulta que al día siguiente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya había advertido en su discurso que pensaba que había que gastar más, cobrar más impuestos, bueno, subió los impuestos, ¿no? Justamente en contra del rumbo que se venía siguiendo en la actual administración y obviamente en contra de lo que hay que hacer para que los argentinos y extranjeros queramos poner nuestros ahorros e invertir y generar empleo y producción en nuestro país, ¿no? Claro, esto genera realmente mucha incertidumbre, lógicamente, Aldo, y mucha tensión, tanto en los campos políticos como social y financieros, porque evidentemente se producen distintos cuellos de botellas, donde fundamentalmente la gente también tiene una alta preocupación porque realmente no llega a fin de mes, ¿no? Un tema que el gobierno viene intentando replantear hace varios meses, pero que no se ha logrado, o sea, la posibilidad de mejora en la calidad de vida de la gente. Aparte nos encontramos con otras cuestiones que son las dudas que plantean algunos de los que acompañaron al actual gobierno, como en el caso del PRO, cuando escuchamos que el propio Mauricio Macri sale a decir que se sienten estafados, y ya están pensando, digamos, en lo que es un proyecto post-mileísmo para después de octubre, genera una desestabilización económica y una falta de credibilidad rotunda, ¿no? En un país que está intentando ver cómo recompone las piezas que están ahí, viste, sin armar adecuadamente. ¿Qué panorama ves vos teniendo en cuenta todas estas cuestiones que son bastante confusas en estas horas? A ver, yo lo que creo es que evidentemente en los últimos meses y por un tema electoral,
se destruyó el diálogo entre el gobierno y la oposición, pero hablemos de la oposición aliada, porque obviamente no vamos a esperar que el gobernador Kicillof apoye las medidas o el rumbo, digamos, que ha tomado este gobierno, porque no es el que él representó en su momento, ni siquiera como ministro de Economía, pero sí con aquellos que apoyan, y son muchos, el rumbo hacia un país normal, ¿no? Claro. Por llamarlo de alguna forma. Eso tiene que volverse a recomponer. Va a ser bastante difícil que se logre, aún con la mejor buena voluntad, más allá de abrir un diálogo en estos momentos, porque estamos en un periodo preelectoral. Claro. Ahora todos están tratando de ver cómo logran más votos y más poder dentro del Congreso Nacional, pero sí creo que sería bueno, más allá de este diálogo que piensan abrir con los gobernadores, sí dejen planteado que después de las elecciones, una vez que todo el mundo ya tenga los porotos que haya logrado juntar, por llamarlo de alguna forma, se vuelva a tratar de armar una mesa de consenso para reflotar lo que fue el pacto de mayo. No pretendiendo de vuelta que vayan todos los políticos, pero ver que ni todos los sectores, pero sí que vaya la mayoría de la dirigencia argentina representando esa voluntad de cambio y para buscar consensos sobre cómo se instrumentan, ¿no? Porque también el presidente, cuando habló después de la derrota del domingo, dijo, bueno, hay errores que tenemos que corregir. Bueno, creo que va a ser muy buena idea que se discutan esos errores y cómo se corrigen en una mesa de diálogo, y con aquellos que quieren ir para el mismo rumbo, ¿no? ¿Y vos crees que se puede recomponer esta fricción fuerte que hay, este corte momentáneo aparentemente entre el presidente Milei y Mauricio Macri y la gente del PRO? Porque ahí tenemos también el resto de los operadores que están dentro del gobierno también actualmente, como Patricia Bullrich y otros ex PRO que realmente con muchas cosas no estaban de acuerdo justamente de lo que planteaba el propio expresidente Macri, ¿no? Mira, yo creo que después de las elecciones va a primar, más que nada espero, ¿no? Como argentino, ¿no? Que entre nuestros políticos prime el pensar no en sí mismo y en sus intereses, sino en los del país. Y con esto no estoy diciendo, no es que le estoy hablando a un político, político en particular, ¿no? Claro. También le estoy hablando al gobierno, le estoy hablando a todos, que creo que eso es lo que tiene que venirse, porque bueno, sí, se han cometido errores, es cierto, ¿no? Eso es cierto, también es cierto que este gobierno hizo mucho más de lo que cualquiera hubiera pensado que se podía hacer, con muy poco poder político. Que haya cometido errores a alguien que hace, y es entendible, ¿no? Claro, de alguna manera es entendible en todo caso, claro. No sería entendible es perseverar en el error. Si te diste cuenta que le erraste, trata de ver cómo resolvemos esos errores que cometiste, y bueno, para eso primero es cierto que no lo conocemos, que necesitas primero un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico compartido. ¿Qué errores cometimos? Porque claro. Ahora, hay algunos de esos errores, ¿no? Puntuales que son, ¿no? En este caso, algunos de esos errores puntuales que son los que desestabilizan de alguna manera y le dan esta pérdida importante de confianza de parte de los ciudadanos, que ha quedado demostrado justamente el fin de semana, ¿no? En las elecciones provinciales. ¿No se podrían haber subsanado, no se podrían haber reordenado o reacomodado de otra manera, Aldo? Porque bueno, hay temas muy sensibles, ya sabemos, el tema de las jubilaciones, que realmente son cifras que realmente
dan una verdadera vergüenza, ¿no? Lo que están percibiendo los jubilados. Uno entiende, bueno, que hay que replantear una serie de situaciones puntuales. Lo que pasó con el tema de la discapacidad, lo que está pasando con el tema de salubridad y lo que se avecina con el tema educacional, no son una serie de cuestiones que conforman un combo complejo para el gobierno y que políticamente lo tendrían que ver resuelto o medianamente buscarle alguna alternativa que sea más viable, porque había otras opciones. Sin embargo, se optó por cortar de seco con todo, sin prever los conflictos que eso podía generar, ¿no? Cuando había gente, bueno, que estaba en situaciones irregulares, pero otros que estaban bien encaminados en cuanto, digamos, los controles. No se apuraron demasiado con algunos temas en base justamente a lo que se plantea por este descontento social que hay en estos tiempos y que lo lleva justamente a una pérdida importante de votantes al oficialismo. Yo creo que en los últimos meses, lamentablemente se han tomado decisiones en todos los niveles políticos, incluido el gobierno, más pensando en las elecciones que pensando en el país. Uno de los ejemplos más claros es el que vos comentabas con respecto al sistema previsional. O sea, no vas a arreglar el sistema previsional argentino, que lamentablemente ya está quebrado, haciendo las mismas cosas que lo llevaron a la quiebra. Claramente eso es un absurdo, eso es lo que se propuso en el Congreso. Es cierto que del otro lado el gobierno no planteó la discusión que hay que dar, Claro, ¿sí? Y no la plantean tampoco en la oposición, ni siquiera en la oposición por ahí, que están muy pocos legisladores, claro, por lo menos lo han hecho. Y porque están en una posición cómoda de no enfrentar la realidad, ¿no? La dura realidad que hay en materia. Pero eso, sabes que no tiene respuesta en esto que te acabo de decir, ¿no? En un periodo preelectoral priman los intereses de los políticos en términos de juntar votos. Claramente resolver el problema que tiene hoy, es imposible resolver una quiebra, o sea, está quebrado, pero sí se puede reformar el sistema previsional quebrado, que va a seguir siendo quebrado, para poder manejar, ¿no?, esa quiebra hacia adelante, de tal forma que los actuales jubilados y los futuros, los que nos vamos a jubilar, podamos cobrar lo más cerca posible, ¿sí?, de lo que deberíamos estar cobrando, cosa llegar a esos montos va a ser imposible hacia adelante. Pero lo que vos viste, en vez de discutir esto o plantear esta discusión en el Congreso, que obviamente hubiera tenido costos políticos, fue mucho más fácil decir, bueno, tratemos de ver cómo hacemos que los jubilados de hoy, haciendo las mismas cosas que llevaron este sistema a la quiebra, cobren un poco más hoy, y que sabes que eso te va a dar votos, pero también sabemos que eso va a hacer que los actuales jubilados, y ni que hablar los futuros jubilados, vamos a cobrar muchísimo menos todavía, ¿no? Claro. O sea, acá se han manejado, creo yo, las cosas demasiado mirando cuántos votos me da, muy poco mirando qué estamos haciendo por el bienestar de los argentinos hoy y en el futuro, ¿no? Pero se habló y aparentemente hay una recomposición y un tremendo recorte en un montón de áreas que tenían mucha ineficiencia, ¿no? Áreas improductivas, con grandes temas de corrupción en el medio. Habiéndose prolijado eso, ¿no quedaba un resto como para transferir justamente, en este caso a los jubilados? Porque el recorte ha sido tremendamente brusco, no solamente en lo que es la cosa lógica para los gastos elementales, sino que han tocado algo muy sensible como es el tema de la medicación. O sea, hoy un jubilado que está cobrando 300.000 pesos, en muchísimos casos se lo gasta totalmente en la adquisición de medicamentos por la pérdida que tiene de los descuentos que lo han sacado de circulación. Entonces, evidentemente, no se predijo realmente que esto iba a conformar un combo muy fuerte y que, bueno, la gente que confió, que creyó que esto se iba a resolver medianamente bien, se encuentra con que está mucho peor que antes y con mayores dificultades para acceder a las cosas elementales, Aldo.
Sí, quizás habría que haber hecho, digamos, un trabajo mucho más fino No a la hora no un de... tijeretazo tan brusco como el que se implementó, porque realmente había, tengo entendido, de otras áreas, presupuesto que se ha recortado, que se podría haber perfectamente transferido hacia el tema de las jubilaciones, como para también sostener medianamente el tema de la discapacidad. Eso no quiere decir de que todo el mundo que estaba actuando de forma corrupta, cobrando lo que no le correspondía, siga haciéndolo. Pero evidentemente en casi 2 años de gobierno eso no se pudo emprolijar. ¿Qué falló? El Ministerio de Capital Humano, las áreas de control que no hicieron, digamos, las investigaciones y los trabajos adecuados para resolver esto y clarificar la situación, porque nos encontramos a meses del gobierno, de la gran cantidad de denuncias que había, y seguimos en la misma. No hay, digamos, una resolución concreta de esas investigaciones que se iniciaron, que nadie sabe cómo terminaron, ¿no? Mira, yo, un especialista en el área de discapacidad y todo esto, no soy. Lo que sí creo es que había que hacer una investigación mucho más profunda y quizás más veloz, es cierto, Ujú. en términos de discapacidad, porque no puede ser que nosotros, que no tuvimos ninguna guerra, tengamos índices de discapacidad que superan a los países que por Que ahí tuvieron tuvieron esos guerra. conflictos, claro, por eso. Claramente acá Ese. hubo un Un desbarajuste despropósito, claro, de total. regalos, un Ujú. caos espectacular en el manejo de la discapacidad. Eso queda claro. Yo creo que es cierto que quizás fueron más despacio de lo que deberían haber ido en términos de desactivar todas aquellas pensiones por discapacidad que son truchas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que superan el millón hoy, Claro, lo cual es claro. una barbaridad, Disparate, claro. pero se pudo haber hecho más. Ahora, Ujú. acá también tenemos otros problemas, porque no es que los recortes que se hicieron necesariamente alcanzaban para volver a redistribuir. Los Ajá. recortes que se hicieron fueron para justamente poder eliminar algunos impuestos, como el caso del impuesto país, que se subió en el momento en que se inicia este programa, que se dijo que se subía coyunturalmente porque había que igualar los ingresos con los gastos. Ajá. En medida que vos bajaste los gastos, pudiste eliminar ese impuesto que era absolutamente distorsivo para los argentinos y otros que también se fueron bajando o eliminando a lo largo del último año y medio. Sí. Lo que pasa es que vos tenés que profundizar mucho más este ajuste para poder, sí, de esa forma poder asignar esto que se usaba antes para gasto que no le era útil a la sociedad, sino a algunas corporaciones políticas, profesionales, gremiales, empresariales e intelectuales, a asignar ese recorte de esos gastos a aquello que sí les es útil a la sociedad. Ahora, Ajá. claramente, ¿cuál es el problema que te surge, por A ver. ejemplo? ¿No? Cuando vos estás haciendo todo esto, resulta que en el INTA y en el INTI, por dar un ejemplo, Sí. donde realmente se ha hecho en algunos temas un gran trabajo y eso hay que preservarlo, también se ha despilfarrado cualquier cantidad de dinero. Ajá. ¿Sí? Esa es la realidad. Sí. Y como eran organismos autárquicos, era muy difícil hacer el recorte Claro. de esos gastos. Por eso es que se eliminó esto de que sean autárquicos y se los pasó a depender directamente del Ministerio de Economía y de esa forma se podían hacer del gobierno, ¿no? Y se podían hacer los recortes que había que hacer. Necesario, Ahora claro, bien, sí. los mismos que te piden que vos Ujú. bajes las retenciones o sus impuestos son los que reclamaron porque se iba a hacer un ajuste en estos dos organismos, lo cual es absolutamente incoherente, Claro. ¿no? O sea, me Sí. pedís por un lado que yo haga el ajuste, ahora cuando el Claro. ajuste te toca a Sí. vos, resulta Que te que haces el está mal. zorro, claro. No, Sí. no va por ese lado, va porque todos los argentinos seamos un poquito más coherentes y consistentes, que el Bien. ajuste va a tener que pasar por todas las áreas en las cuales hoy haya recursos que se están gastando que no le sean útiles a la sociedad, más allá de a quién le beneficien esos gastos que hoy no le son útiles a la sociedad, pero sí a ellos, ¿no? Ujú. El otro tema que es muy preocupante es lo que plantean algunos este,
emprendedores, la gente de la producción, del campo, de la industria argentina, este casi 86% que le cuesta, por ejemplo, a una pyme descontar documentos. Un país que está en esas condiciones, evidentemente no tiene posibilidad de que la industrialización, la productividad fluya adecuadamente, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación? Mira, lamentablemente llegamos porque hay mucha incertidumbre que se empezó a escalar, que empezó a escalar Uh-huh. a partir de principios de julio, el primer salto que vimos en el tipo de cambio, que es lo que más sigue la gente, no tanto la tasa de interés, que eso por ahí lo siguen los empresarios, los economistas, Sí. ¿no? Pero si vos te fijás, fue a partir del fallo de Presca con respecto a YPF, que generó muchísima incertidumbre. Obvio, son 16.000 millones de dólares de futuro potencial endeudamiento de la Argentina, porque no lo podemos pagar, eso es obvio, ¿no? Otra cosa que también es cierto, en la medida que se empezó a priorizar la política electoral antes de la política para la gente, en el Congreso se aprobaron muchos proyectos que realmente no contaban con el financiamiento necesario. Que si vos querés proponer un gasto en el Congreso, también proponés de dónde se saca la plata, porque si no, vos te llevás todo el beneficio político de haber gestado ese gasto, pero ninguno del costo político de decir a quién le recortamos o a quién le aumentamos los impuestos. Y eso claramente no funciona en ningún país que sea así, ¿no? En ningún país que sea responsable en términos democráticos y republicanos. Y bueno, y eso también generó muchísima incertidumbre. Todo lo que se hizo en el Congreso siguió aumentando la incertidumbre. También hubo un cambio en términos de cómo se ejecuta la política monetaria en la Argentina, que tendía a completar el proceso de normalización del Banco Central, que fue la cancelación de las LEFI, que estuvo bien, pero lamentablemente estuvo mal hecho, que aumentó todavía más la incertidumbre. Ahora, a medida que vos tenés un aumento de incertidumbre, lo que empezás a hacer es, veníamos todos ahorrando cada vez más en pesos y en activos argentinos, y de golpe, si aumenta la incertidumbre, vos lo que vas a hacer es dejar de ahorrar en pesos y en activos locales, ¿no es cierto? Claro, ahora esta cuestión que vos Empezamos a planteás... dejar de hacer eso, ¿de dónde sale el crédito? El crédito es lo que nosotros ahorrábamos volcado al mercado doméstico, que del otro lado se transforma en crédito. Sí. Y acá, lamentablemente, lo que empezamos a hacer es justamente a sacar nuestros ahorros, argentinos y extranjeros, del mercado doméstico, y eso tiene que llevar, lamentablemente, una suba de la tasa de interés, lo mismo que todo lo que implique la incertidumbre que se haya generado, por ejemplo, políticamente, desde en las elecciones del domingo. Eso no tiene solución más que recuperar, espero en algún momento, entre toda la dirigencia política que quiere que este país llegue a buen puerto y sea un país normal, pero por ahora en lo que puede hacer en esta transición hasta las elecciones, el gobierno. Eso es lo que hay que empezar a volver a recuperar. Ahora, esto que vos planteás es interesante, pero... Ponemos más plata en la economía argentina y obviamente la tasa, el crédito aumenta y la tasa de interés vuelve a bajar. Bueno, por eso justamente lo complejo evidentemente pasa por ahí, ¿no? Por esa firmeza que hay justamente en las tasas de interés como freno para la economía, evidentemente. Cuando justamente también por otro lado el encaje bancario está rondando casi el 54, 55% promedio, que según tengo entendido está siendo los más altos desde el inicio de los 90. Las tasas están rondando entre ¿cuánto? 50 y 60% nominal anual en pesos, ¿no? Claramente. Acá, a ver, una cosa que hay que entender. También no me quiero olvidar que el gobierno está afrontando la otra cuestión, que es la licitación por vencimiento de la deuda interna por algo más de 7 billones y medio de pesos. ¿Cómo va a afrontar eso, ese pago? Esto va a pasar seguramente en las próximas horas. ¿Está en condiciones el gobierno de Javier Gerardo Milei para enfrentar esa situación? Yo creo que va a conseguir hacer el rollover de gran parte de esa deuda, o sea, la refinanciación, ese es el término correcto a usar. Pero acá una cosa que tenemos que entender es que hacer las macanas es fácil,
pero resolver las macanas no suele ser tan fácil, Ujú. porque en economía no hay magia. Cuando uno cometió errores, hay que resolverlos, y una vez y eso no se hace con una varita mágica, se hace con esfuerzo y sacrificio, como en la vida de cada uno de nosotros. Si hicimos una macana en nuestro trabajo o en nuestra familia, esfuerzo y sacrificio, porque la varita no existe, o sea que lleva tiempo y obviamente se pagan costos, ¿no? Y es verdad que el hecho de que haber llevado a los argentinos y a los extranjeros a este nivel de incertidumbre, haber desincentivado a los argentinos y extranjeros a dejar su dinero acá en el país, ni hablar de seguir poniendo plata en el mercado argentino, va a tener un costo en términos de nivel de actividad y en nivel de bienestar para todos nosotros. Ahora, lo que no hay que hacer es decir, bueno, ya está todo, dejemos todo así. No, Claro. resolvamos los problemas y esto se puede revertir, pero va a llevar tiempo. Seguramente. Bueno, vos crees entonces que lo que se viene en las próximas horas es tal vez una posibilidad de descomprimir el mercado si es que el gobierno realiza los pagos correspondientes en tiempo y forma, y eso podría llegar a descomprimir hasta por lo menos el mes de octubre la cuestión económica y financiera del país, tranquilizaría los mercados? Yo creo que en la medida que el gobierno comprenda y tenga un buen diagnóstico Sí. de los errores políticos y económicos que ha cometido, tiene los instrumentos como para no volver a los niveles de confianza de hace 2 meses quizás, pero sí de acá hasta las elecciones de octubre, ir recuperando lentamente la confianza de los argentinos y los extranjeros, cosa de que la situación hoy, que parece ser crítica, empiece a ser cada vez vista como, bueno, un costo que hay que pagar para resolver esos problemas que se identificaron. Y eso sí, tendría que hacer que las cosas funcionen un poco mejor que lo que ha estado funcionando en los últimos días, pero la verdad es que no esperaría grandes milagros, ¿no? Creo que esto también es un mensaje para el gobierno y para la oposición, lo que estamos teniendo, de que acá no es verdad que un gobierno, la voluntad de un gobierno basta para cambiar el rumbo del país, ¿no? Acá hay que contar con la voluntad de una mayoría de la dirigencia política, empresaria, Y en ese aspecto, cuando vos hablas de contar, para empujar este carro, ¿no? claro, de contar justamente con el respaldo y la apoyatura, ¿qué papel juegan aquí los gobernadores, ¿no? Que también han entrado en una contradicción con el gobierno central bastante profunda? Yo creo que Las los economías gobernadores juegan un regionales. rol importante. De hecho, hasta ahora, hasta hace unos pocos meses, venían siendo un... Bueno, parece que lo perdimos, Aldo, ¿no? ¿Me escuchás, Aldo? Se cortó la comunicación. Bueno, lo teníamos ahí en línea al doctor Aldo Abraham, economista del SEMA, de la Fundación Libertad y Progreso, con quien estábamos analizando justamente toda esta problemática económica que está afrontando el gobierno y los propios argentinos. No hubo forma de recuperarlo, ¿no? Bueno, le agradecemos al doctor Abraham, seguramente lo vamos a contactar nuevamente, pero quedó más o menos establecido en la visión y la explicación concretamente que nos brindaba Aldo Abraham aquí en Galáctica Internacional. Seguimos aquí con más información para todos ustedes.